Buenos días hermanos, estamos acá un nuevo domingo para comenzar con la reunión de hoy y como siempre lo hacemos vamos a comenzar con la parte de la Cena del Señor y antes de tener una reflexión los invito a que podamos escuchar el himno 236 de nuestros himnarios que dice así: a Cristo coronad, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de loor. Al Rey de gloria y paz, loores tributad y bendecidle al inmortal por toda eternidad. Himno 236. Bien, y luego de haber escuchado este himno y previamente a participar del pan y de la copa en nuestros hogares, los invito a que podamos tener una reflexión en la carta de Pablo, la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11 a partir del versículo 23. Primera Corintios 11, 23. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bien, lo primero que tenemos que saber, que notar de esta parte, de este pasaje, es que Pablo, que es el autor de esta carta, él no fue un testigo presencial de este hecho, de esta situación que aquí narra, sino que le fue revelada por el Señor. Y otro punto importante que tenemos que ver y que tenemos que saber nosotros y que lo tenemos que practicar, es que el Señor Jesús, previamente a darle a sus discípulos, a compartirle los dos elementos de la cena, los dos símbolos, lo primero que hizo previamente es orar agradeciéndole a Dios. Y es fundamental que notemos que el Señor Jesús en ese momento ya sabía que iba a ser traicionado esa noche. Y que a pesar de eso, del dolor humano que sentía por esa situación, de que también la tristeza que le provocaba saber que estaba muy cerca su sufrimiento, allí en la cruz del Calvario, a pesar de todo eso, él agradeció al Señor por esos dos elementos, por el pan y por la copa. Y luego de esa oración, finalmente le da a los apóstoles, a sus discípulos, primero el pan y luego la copa, como vamos a participar ahora nosotros. Y tenemos que ver que lo que dice aquí el apóstol Pablo es que el Señor les dice que el pan, el primer elemento, es una figura sobre el cuerpo partido del Señor. Sabemos del sufrimiento del Señor Jesús allí en la cruz, cómo su cuerpo fue muy lastimado, y justamente el pan hace referencia al cuerpo, mientras que el segundo elemento hace referencia a la sangre del Señor. El vino refiere a la figura de la sangre derramada por el Señor. Ahora sí, también tenemos que ver que un detalle que se ve en este versículo, que no dice directamente la bebida, el vino, sino que nombra a la copa.
Y tenemos que ver que la copa es el cuerpo del Señor Jesús. El cuerpo es lo que contiene a la sangre adentro, y el Señor Jesús en su cuerpo contenía la sangre que fue derramada allí en esa injusta muerte. Entonces tenemos que ver que esa copa contenía la sangre del Señor Jesús, esa sangre que fue derramada injustamente por nosotros. La sangre del Señor Jesús era una sangre que era diferente a la nuestra, a la de todos nosotros, los seres humanos que habitamos en esta tierra en cualquier época, porque la sangre de Él no tenía ningún pecado, era una muerte, era una sangre totalmente limpia que jamás había conocido la maldad en propio cuerpo. Conocía la maldad de las otras personas, pero Él nunca había pecado. Entonces su sangre en ese sentido es totalmente distinta a la nuestra. Si bien físicamente Él era una persona como cada uno de nosotros, su sangre espiritualmente era una sangre totalmente limpia. Y si leemos los distintos pasajes bíblicos, los distintos libros, las distintas cartas, sabemos que los distintos apóstoles, siempre hacen referencia a justamente este hecho, al sacrificio, a la muerte del Señor Jesús, que es lo más importante que el Señor Jesús y que Dios nos dio a nosotros, que es la salvación. Y que justamente esa sangre, ese sacrificio, ese cuerpo molido y ese derramamiento de la sangre del Señor es justamente lo que extiende, es la manera en que Dios extendió su misericordia hacia nosotros, justamente por esa sangre. Y para ir cerrando, podemos notar que la cena del Señor tiene, podríamos decir, 3 direcciones. La primera es una dirección de conmemoración. Nosotros, como leemos aquí, cada vez que participamos del pan y de la copa, estamos conmemorando ese hecho, ese sacrificio que hizo el Señor por cada uno de nosotros allí en la cruz del Calvario. Entonces, justamente como dice aquí, dijo el Señor a los discípulos: haced esto en memoria de mí. Estamos conmemorando esta situación, que, como podemos notar, tiene una mirada hacia el pasado, hacia el hecho que sucedió. Ahora, el segundo punto que tiene la cena del Señor es una dirección, un camino de comunión. Cada uno entre nosotros, si bien ahora no podemos estar físicamente, pero estamos justamente en comunión. Al participar de la copa los hijos de Dios, formamos una comunión que tiene una mirada hacia el presente. Así como la conmemoración mira el pasado, la comunión es algo en presente. Y por último lugar, el tercero es un compromiso que nosotros estamos teniendo. Que esto es tiene una mirada proyectada hacia el futuro. ¿Por qué? Porque se nos dice aquí que nosotros anunciamos la muerte, anunciamos el regreso del Señor Jesús. Nosotros, al tomar la copa, como hijos de Dios, estamos seguros que el Señor Jesús va a volver. Y como vemos, sobre todo en los evangelios, se nos dice que esto lo tenemos que hacer hasta que Él regrese. O sea, esta participación del pan y de la copa no va a ser para siempre. No va a ser eterno como nuestra vida en el cielo, sino que la vamos a hacer hasta que Él venga, hasta que el Señor venga. Entonces, como dijimos, tiene una mirada proyectada hacia el futuro. Y para cerrar, los invito a que podamos leer un pequeño versículo en el libro de Isaías, que como aquí ya un profeta que escribió esto muchos años antes sobre el Señor Jesús, y que claramente la profecía fue cumplida y que nos demuestra que el Señor Jesús era verdaderamente el Mesías. Dice Isaías 49:6, justamente haciendo una profecía refiriéndose al Señor Jesús, dice así: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Y aquí viene lo importante: también te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Aquí vemos que se nos habla también en otras versiones, por ejemplo,
donde dice para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra, en un lenguaje más moderno significa hasta todos lados de la tierra. Recordemos que antes se debía pertenecer a la religión judía, pero esto también, esta muerte del Señor Jesús es también para los que se llaman gentiles, las personas que no pertenecemos al pueblo judío. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que justamente, como aquí escribió el profeta en nombre de Dios, tenemos que saber que esta muerte, este enviado de Dios, el Señor Jesús, en esa cruz del Calvario, nos salvó a cada uno de nosotros. Nosotros estamos 2000 años después de la época en donde vivió el Señor Jesús, pero a pesar de eso, esa muerte que históricamente parece tan lejana, 2000 años, también es para nosotros y para hasta el día que se termine este mundo. Entonces, ahora ya que pudimos hacer estos breves comentarios y que nos podemos preparar para participar del pan y de la copa, vamos a tener una oración y ya podemos continuar. Padre Celestial, te damos gracias por un nuevo domingo que estamos pudiendo compartir. Un nuevo domingo, la cena del Señor, estos dos elementos tan sencillos, pero que simbólicamente refieren a algo muy importante, a lo más importante que podemos tener nosotros los seres humanos, que es recordar ese hecho que tú permitiste a tu hijo, a tu único hijo que enviaste, para que a pesar de nunca haber hecho nada malo, pague como si hubiera hecho lo peor. Esa muerte tan injusta, tan dolorosa, que lo hizo sin merecerlo, la sufrió sin merecerlo, pero todo tenía un objetivo, que era salvarnos a nosotros que sí merecíamos ese castigo. Te damos gracias por ese regalo que nos diste y ahora te pedimos que bendigas estos dos elementos en el que vamos a participar cada uno desde nuestros hogares. Te damos gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti, no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí, Dios, sublime. Puedo ver tus ojos de amor, derramado para darnos sublime gracia desde fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y hecho. Sublime gracia del Señor, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y hecho. Ahora puedo ver sus ojos de amor, derramado para darnos Buenos días, hermanos. Aquí estamos en nuevo día, un nuevo domingo, donde compartiremos la palabra. Y hoy el Señor ha puesto en mi corazón hablar sobre un tema que es importante para nuestra vida, para nuestras relaciones humanas, para nuestro trabajo, para nuestro futuro y también para nuestras decisiones, ¿no? Que
es precisamente el entendimiento y conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué tenemos con esto de entendimiento y conocimiento de su voluntad? Primero y principal es que debemos entender que la voluntad de Dios es un elemento básico de nuestra fe, ¿no? Nosotros no manejamos las circunstancias, no manejamos no manejamos nuestro entorno, no manejamos tampoco lo que nos puede pasar, pero sí tenemos algunas pequeñas formas de entender lo que nos pasa, y también que cuando nosotros le pedimos algo a Dios, le deseamos algo con nuestro corazón, tenemos que entender también que puede que nos salga de acuerdo a nuestros deseos más íntimos, pero que sin embargo es lo mejor que nos puede pasar, porque Dios es un Dios de amor, es amoroso, y vamos a ver algunas pequeñas cuestiones. También pensemos de que cuando nosotros le pedimos a Dios, le pedimos con fe, le pedimos con fuerza, ¿no? Por algo o por alguien, ¿no? Y Dios no nos da eso o nos da otra cosa, ¿no? O sea, pensemos también de que Dios destruye nuestros planes antes que ellos nos destruyan a nosotros. Así que vamos a comenzar esta pequeña reflexión con abriendo nuestras Biblias en 1 Corintios 14, 15. ¿Y qué dice 1 Corintios 14, 15? ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Qué viene a decir esto? ¿No? Que nosotros tenemos que orar y tener la fe en la voluntad de Dios, pero tenemos que ser llenos de entendimiento, saber qué es lo que estamos pidiendo, qué es lo que necesitamos y qué es lo que Dios interpreta que es para nosotros, porque muchas veces lo que pasa en nuestra vida es que Dios nos pone su decisión, su voluntad, lo que nosotros le pedimos, nos lo pone enfrente de nuestra cara y nosotros no lo aceptamos. No aceptamos esa decisión de Dios. Entonces nos molestamos, pensamos que no es para nosotros porque no está de acuerdo a nuestros deseos y sentimientos. Pero nosotros tenemos que tener ese entendimiento de que la voluntad de Dios, como dice Romanos 12:2, es buena, agradable y perfecta. Entonces, si la voluntad de Dios no se muestra conforme a nuestros deseos y a nuestros anhelos, probablemente es porque Dios necesita enseñarnos algo, o la voluntad de Dios implica que esa persona, ese trabajo, esa decisión, ese vaivén económico es necesario. No tenemos que por ahí cuestionar tanto, o sea, la decisión de Dios, sino que esa decisión es parte de nuestro crecimiento, es parte de nuestra enseñanza, o hasta incluso es lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Entonces, volviendo a 1 Corintios, nosotros tenemos que entender que renovando nuestro entendimiento y entendiendo los caminos de Dios, cómo nos habla a través de las circunstancias y a través de su palabra, nuestro entendimiento debe basarse en la piedra fundamental de la fe. Ya lo dice Romanos 10, versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel
en el cual no han creído. O sea que nuestra premisa básica para entender la voluntad de Dios, cuando ésta no es de acuerdo a nuestros deseos o creemos que no es para nosotros, sin embargo Dios nos lo pone en la cara, nos lo pone al lado, las circunstancias nos llevan a esa a entender su voluntad, nos lleva a esa voluntad, ¿no? Como ya dije, puede ser un trabajo, puede ser una persona, puede ser una situación familiar o económica, ¿no? Tenemos que tener la fe y la convicción de que esta es buena, agradable y perfecta. Pero también lo que tenemos que entender es que fe también es certeza y convicción, no una emoción. No tenemos que movernos en nuestra humanidad por la emoción de las circunstancias. Nosotros muchas veces, yo mismo me incluyo, nos movemos por nuestra emoción. Decimos, esa persona tiene que ser, o una persona como esa tiene que ser, o ese trabajo tiene que ser, o hasta incluso mismo en la iglesia, nosotros estamos en la reunión y tenemos un momento de intimidad con Dios y nuestra emoción nos lleva a sentir de que estamos deseosos de cumplir la voluntad de Dios y decimos, sí, Señor, envía lo que tienes que enviar para mí, y cuando esto llega decimos, no, esto no era lo que te había pedido, esto no es lo que yo quiero, ¿no? Esto no es lo que estaba en mi emoción y sentimientos, ¿no? Yo quiero eso, pero Dios no te da eso, te da otra cosa. Entonces, eso quiere decir de que también tenemos que tener la fe de que lo que Dios nos muestra, lo que Dios nos da, viene de parte de Él. Tenemos que estar tomados de su mano, tomados de totalmente de su mano, y decir, si esto es lo que Dios me muestra, si se me caen las otras opciones, si se me caen los otros deseos, si Dios no me contesta exactamente lo que yo quiero, Dios no me contesta lo que quiero, es porque eso no era para mí, me iba a destruir. Volvemos. Dios destruye nuestros planes antes que ellos me destruyan a mí. Entonces, la fe que tenemos en que la voluntad de Dios es agradable y perfecta y buena, debe estar basado en esto. Tiene que estar basado que no es de acuerdo a nuestras emociones, no es de acuerdo a nuestros caprichos momentáneos, o no es de acuerdo a nuestro ideal de cómo queremos ser, de acuerdo a nuestro criterio, sino que el criterio de Dios puede variar de nuestras apreciaciones y deseos. Y como segundo punto, el primero es la fe. Para identificar la voluntad de Dios también tenemos que tener entendimiento, como lo dijimos en 1 Corintios 14:15. De lo contrario, pediremos y esperaremos de acuerdo a nuestros sentimientos. Volvemos a lo mismo, nos guiamos por la emoción, no por la fe. Dice 1 Crónicas 28, versículo 9, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Volvemos, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Entonces, volvemos a lo mismo, no guiarnos por la emoción, no guiarnos por nuestros deseos personales, sino tener el entendimiento para aceptar lo que Dios tiene para nuestra vida. Tengamos ese entendimiento, esa convicción de que si nuestros planes se caen, si nuestros planes se frustran
y aparece otra cosa en nuestra vida, o directamente no hay contestación de Dios, es porque eso es lo que necesitamos. Dios necesita pulirnos, Dios necesita que confiemos en Él y Él conoce nuestros corazones. Pensamos que Dios cuando nos da algo o no nos da algo es porque Él no nos quiere o porque es egoísta. No, Él nos quiere, Él nos ama y sabe lo que necesitamos, sabe lo que nosotros queremos, Él lo sabe, pero también a Dios le encanta, ama que sus hijos hablen con Él y que le digamos personalmente lo que nosotros queremos. Él ama que sus hijos hablen con Él. Por eso no es solamente basarnos en la creencia de que el Señor sabe, el Señor entiende lo que quiero y no hablar con Él. Porque también es importante que pongamos en nuestras propias palabras lo que nosotros queremos. Porque también hacemos un ejercicio de introspección cuando oramos, cuando le pedimos al Señor lo que realmente queremos. Porque nuestro deseo por ahí puede estar directamente significado por un deseo inconsciente, inconstante. Cuando nosotros lo ponemos en palabras a través de la oración, podemos entender y hacer la introspección si realmente es coherente lo que pedimos o es realmente importante lo que pedimos o si eso realmente es para nosotros. Por eso es importante verbalizar nuestros deseos, es importante la oración porque Dios quiere escucharnos. Quiere hablar con nosotros y si nosotros no se lo pedimos, Dios no se va a meter en nuestra voluntad, porque nosotros le abrimos la puerta a Dios. Dios no la va a forzar esa puerta, pero dice la palabra, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. No dice, he aquí yo estoy a la puerta y la pateo, la abro a las patadas. No. Entonces, es importante que la oración sirva para expresar nuestros deseos, nuestros sentimientos, verbalizarlos, hacer el ejercicio de introspección y contarle a Dios lo que realmente queremos, ¿no? Por más de que el Señor sepa, por más de que el Señor sabe lo que nosotros necesitamos, lo que queremos, nuestros anhelos más profundos, Él también quiere que nosotros hablemos con Él, porque Él es un Padre. Es nuestro Padre Celestial. Y como nuestros padres o las personas que nos aman quieren hablar con nosotros, también nuestro Padre quiere hablar con nosotros, nuestro Padre Celestial. Y si nos ama de verdad y quiere hablar con nosotros. Entonces no cerremos nuestro corazón y pensemos de que la voluntad de Dios va a caer de acuerdo a lo que nosotros queremos si nosotros no expresamos con nuestras palabras lo que realmente queremos. Tengamos fe de que lo que Dios escuche va a obrar de la mejor manera posible. Y dice la palabra en Salmos 94, versículo 11, Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Tengamos el entendimiento de no condicionar a Dios, de no someter a Dios a nuestro propio criterio, sino que oremos con acción de gracias, oremos con ganas de que Dios haga su voluntad en nosotros. No nos guiemos por la emoción de, sí, en este momento quiero hacer tu voluntad, Dios, pero cuando nos muestra su voluntad decimos, no, esto no es para mí, esto no era lo que yo te había pedido. Entonces, ¿para qué cantamos Dios haz tu obra en mí? Si después cuando Dios nos muestra su voluntad enfrente de nosotros no la aceptamos porque no es de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Aceptemos y tengamos entendimiento
y tratemos de racionalizar por qué Dios nos da o no nos da lo que nosotros le pedimos. Pero condición importante es que tengamos fe, que no sea una emoción. Segundo, que tengamos entendimiento de lo que Dios nos da es lo que necesitamos, no lo que queremos. Tengamos ese valor de aceptación y entendimiento de pensar de por qué Dios me muestra esto y no otra cosa. Y no moverse por la emoción de las circunstancias. No moverse por emociones, pensar, poner la pelota bajo la suela, administrar y no guiarse por la ansiedad, por la emoción de querer las cosas ya, de querer las cosas de determinada manera, y si no lo tengo así es porque no es de Dios. Y para continuar, tenemos otro elemento. En tercer lugar, tenemos el conocimiento, someterse a la voluntad de Dios. El conocimiento de Dios nos implica que tengamos el sometimiento a su voluntad. No nos guiemos por nuestra voluntad, sino que hagamos lo que Él dispone para nosotros, porque va a ser lo mejor que podemos hacer. Dice Hechos 22, versículo 14, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Te ha escogido para que conozcas su voluntad. Entonces, sometamos nuestras emociones, nuestra ansiedad, nuestros pensamientos compulsivos sobre nuestros deseos a lo que realmente Dios quiere para nosotros. Que conozcamos su voluntad y que aceptemos esa voluntad porque es lo mejor. Y pensemos esto también, vamos rápidamente a Mateo 7, versículos 7 al 12. Vamos a Mateo 7, del 7 al 12, dice, la oración y la regla de oro. ¿Qué dice el versículo 7? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Y esto es importante, el versículo 9 dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces volvemos a lo mismo. Entender que Dios es nuestro Padre, que conoce nuestros rincones más profundos y siempre busca nuestro bien. Dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿No? Entonces, tenemos esa fe, ese convencimiento de que Dios es nuestro Padre celestial y que Él nos dará cosas buenas, nos da cosas buenas. Nosotros no sabemos apreciarlo porque nos cae naturalmente, muchas cosas de nuestra vida nos caen naturalmente, pero hay montones de cosas que Dios nos da, nos regala, sin que nosotros le agradezcamos.
Entonces, si a nosotros nos da la posibilidad de respirar, nos da la posibilidad de trabajar, nos da la posibilidad de tener 2 brazos, 2 piernas, estar sanos dentro de nuestros achaques, estar sanos, poder ir a donde nosotros queremos, poder desplazarnos, tener nuestro trabajo. Pensemos que hay gente que no tiene su trabajo, pensemos que hay gente que no tiene su familia, pensemos que hay gente que no tiene casa y Dios nos lo regala, nos lo da. Seamos agradecidos y que Dios nos da cosas buenas. Entonces, cuando nosotros pedimos algo, pidamos con fe y confiemos en que Dios nos da lo que necesitamos. No lo que queremos, no lo que nuestra emoción nos pide, sino lo que nosotros realmente necesitamos, como un Padre Celestial. Los que son padres saben que no le dan todo lo que sus hijos les pide, le dan lo que necesita. Pueden darle un premio, sí, pero si le dan todo lo que le pide, si le dan todo lo que el chico anhela o la chica anhela de acuerdo a su emoción temporal, lo estamos malcriando, ¿no? Si nosotros le damos todo lo que nuestros hijos nos piden de acuerdo a sus emociones, lo vamos a malcriar. Va a ser un malcriado. Y si nosotros mismos tenemos ese criterio con nuestros hijos, tenemos ese criterio con lo que pensamos para nuestros hijos, los que no tenemos todavía hijos, ¿no? Pensemos también de que Dios es un Padre que nos da lo que nosotros necesitamos. Así que si Dios nos da las cosas, nos las pone en nuestra cara, aceptémoslo. Interpretemos lo que quiere Dios de nosotros. Y en cuarto lugar, tenemos otra cosa importante, no reñir con Dios. Dice Romanos 9:19. Pero me dirás, ¿por qué? Pues sin culpa. Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Repetimos, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? No riñamos con Dios, no peleemos a Dios, porque esto trae consecuencias. No dudemos de su voluntad, no peleemos contra su voluntad, aceptemos su voluntad, porque es buena, agradable y perfecta. Tenemos un pequeño ejemplo de la voluntad de Dios, cuando Dios te muestra algo en la cara y nosotros lo negamos. Vamos rápidamente a Jonás. Jonás 1. Tenemos aquí el ejemplo de Jonás, un profeta que tenía la voluntad de Dios en la cara y se guió por su emoción temporal. Las emociones son temporales, las emociones son pasajeras, y las consecuencias que tuvo rebelarse, reñir contra la voluntad de Dios, reñir con Dios, decir, no, Dios, esto no es para mí, no, esto, Señor, no lo quiero hacer porque esto no es lo que yo te había pedido. Yo te pedí otra cosa, Señor. ¿Por qué me das otra cosa? ¿Por qué me das esto y no lo que yo te pedí? Ojo con reñir con Dios, porque esto tiene consecuencias. Dice Jonás 1, versículo 2, dice que Dios está hablando con Jonás y dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para ir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová, riñendo con Dios. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande
que se pensó que se partiría la nave. Y siguiendo en el versículo 7 dice, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Y dice el versículo 15, 1:15, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Qué enseñanza recibimos de esto? No peleemos contra la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es inevitable. Si peleamos con ella, tenemos consecuencias. Vamos a traer sufrimiento, vamos a tener sufrimiento. Aceptemos la voluntad de Dios porque es lo mejor que nos puede pasar. Si nos rebelamos contra ella, esto va a traer sufrimiento porque Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿Y qué pasó después con Jonás? Cumplió la voluntad de Dios, pero después de haber sufrido las consecuencias de haberse rebelado contra eso que Dios le puso en la cara. Entonces, seamos inteligentes, tengamos entendimiento de ver la voluntad de Dios y no ser ciegos de rebelarnos de lo que Dios nos pone enfrente nuestro. Y entonces, para concluir, tenemos que pensar que es importante tener un corazón dispuesto para el Señor. Su voluntad se manifiesta a través de su palabra y también por intermedio de las circunstancias. Tengamos un corazón atento a las señales y dispuestos a cumplir su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. No luchemos contra Él, aceptemos su voluntad. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Amén.